Hola, buenos días a todos. Para mí es un verdadero placer presentar a Manuel Guzmán, que es nuestro ponente de hoy. Manuel, bueno, yo creo que no necesita presentación porque todos lo conocéis. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Complutense de Madrid. Realizó varias estancias de investigación en varios países. Recorrió Europa y Estados Unidos, en Holanda, en Reino Unido y Estados Unidos. Es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid desde 2005 y su investigación está centrada fundamentalmente en el estudio del mecanismo de acción de los receptores cannabinoides en áreas de neurodegeneración, neurooncología y neurodesarrollo. El título muy atractivo del seminario es ¿Cómo actúa el cannabis en el cerebro? Tiene más de 200 publicaciones, ha dirigido más de 25 tesis doctorales, también tiene 6 patentes y además es uno de los coordinadores del área 1 de nuestro instituto. Manuel no solo forma parte del IRIFIS, además siendo coordinador de área, sino que participa en la comisión de investigación y en muchas actividades del instituto desde hace ya muchos años. Muchas gracias, Manuel, por aceptar nuestra invitación a este seminario cuando quiera. Muchas gracias, Renato, por la introducción y por la invitación. Un placer estar aquí con todos vosotros para intentar contaros cómo actúa esta sustancia de nuestro organismo, en concreto en el sistema nervioso, que es, como sabéis, los efectos más notorios. El tema del trabajo de nuestro grupo de investigación, pues esencialmente desde que llegó el día del postdoc, yo en mi tesis doctoral y las distintas estancias postdoctorales, esencialmente intentar entender los mecanismos moleculares de la oxidación de ácido grasos en el hígado. Y cuando volví, bueno, pues entre que se estaban poniendo las bases neurobiológicas para entender el funcionamiento del cannabis en el cerebro, se habían caracterizado los primeros cannabinoides endógenos, que son al final lípidos derivados de ácido araquidónico, son moléculas eicosanoides. Pedí un primer proyecto al Plan Nacional sobre lo que yo estaba haciendo anteriormente y no me lo dieron. Bueno, pues en todo este barullo, esa zona, en esa fase gris, en esa fase de transición, pues dije, venga, pues voy a empezar a ver estos compuestos que efectos metabólicos tienen, en el fondo son derivados de ácidos grasos, y a partir de ahí, pues empezamos ya a introducirnos en este tema. La investigación sobre la organización de los cannabinoides, digamos, desde un punto de vista racional, molecular, etcétera, científico, empezó hace aproximadamente 35 años, para que os hagáis una idea. Nuestro grupo empezó hace 25 años, más o menos, desde el 27 a trabajar en esto, con lo cual cuando entramos ya había algunos pequeños rudimentos puestos, ya se conocían algunas cosas, pero luego entramos, digamos, en la fase expansiva donde se empezó a conocer verdaderamente cómo funciona el cannabis y sus principios activos en nuestro organismo. Y entonces, pues eso es lo que os voy a contar hoy. Voy a contaros un poco qué es lo que conocemos sobre la acción de esta sustancia en nuestro organismo y cómo se trata de un seminario de investigación, pero voy a intentar incluir algunas de las aportaciones conceptuales que ha hecho nuestro grupo a este campo a lo largo de todos estos años, para que veáis un poco también lo que trabajamos, pues, alguna cosa, alguna técnica, alguna aproximación, y lo marcaré con un cuadradito, rectangulito amarillo, arriba a la derecha de cada diapositiva. Bueno, el cannabis sativa, en latín, como sabéis, es simplemente, desde el punto de vista taxonómico, una especie vegetal de las aproximadamente 300.000 que pueblan el planeta Tierra hoy en día. Pero el cannabis es algo más que eso, desde el punto de vista, por supuesto, antropocéntrico. En primer lugar, se estima que es una de las primeras plantas que cultivó Homo sapiens con fines medicinales, junto con la cedra y junto con el otro. Esto ocurrió, como sabéis, hace aproximadamente 10.000 años, cuando Homo sapiens pasó de ser nómada, cazador, a ser recolector, a ser ganadero, etcétera, con el Holoceno, y cuando empezó pues también la expansión de Homo sapiens, las agrupaciones, las ciudades, y probablemente la destrucción del medio ambiente, progresivamente hasta nuestros días. Desde el punto de vista medicinal, el cannabis ha estado en las farmacopeas de pueblos, naciones, civilizaciones, hasta que se legalizó en el año 1937 en Estados Unidos y después en los distintos países de su órbita occidental. En los años 60, Naciones Unidas dio la puntilla a los cannabinoides, incluyéndose en las listas más restrictivas de pacientes, sin valor médico, con alta toxicidad, capacidad adictiva, etcétera, hasta que en los años 90, gracias en parte a la investigación científica, se empezaron a suscitar, digamos, las propiedades medicinales de la sustancia. Empezaron a implementarse en estudios clínicos con los cannabinoides, los primeros fármacos, medicamentos en cannabinoides, los primeros programas de dispensación gubernamental y estatal en Estados Unidos de preparados de cannabis con fines medicinales
medicinales hasta nuestros días, donde creo que luego veremos, creo que sabéis recientemente el gobierno español, la Agencia Española de Medicamentos, ha aprobado un primer Real Decreto con una monografía ya subida al formulario nacional para la preparación de fórmulas magistrales y la dispensación de estos compuestos en farmacias hospitalarias para distintas indicaciones, que luego veremos. Y desde el punto de vista recreativo, es decir, cannabis es la tercera sustancia recreativa más consumida hoy en día, después, por supuesto, de las dos que todos conocemos. El alcohol es la primera en prevalencia de consumo, la segunda en morbomortalidad, el tabaco, que es la segunda en prevalencia de consumo, la primera en morbomortalidad, y en nuestro país se estima que hay un 10% de usuarios de cannabis, o sea, ocasionalmente, con lo cual en esta sala probablemente haya 2 personas que usemos más o menos. Bueno, pues en este contexto, cannabis es especial porque produce una serie de compuestos que son únicos de esta planta, que son altamente abundantes en dicha planta, y no solo eso, son compuestos que tienen una acción farmacológica muy relevante sobre nuestro organismo. Esto es lo que le da obviamente a esta planta pues, su particularidad. Y estos compuestos, como podéis imaginar, los compuestos activos del cannabis, pues, los cannabis, de ahí su nombre. Conocemos hoy en día aproximadamente 150 cannabinoides distintos. Muchos de ellos son muy minoritarios, productos intermedios del proceso de biosíntesis, y entre ellos, como probablemente sepáis, hay uno que destaca claramente por su elevada potencia de acción y por su elevada abundancia en la planta. Es el cannabinoide paradigmático, cannabinoide mayor, con su paralelismo con los opioides, ya hay que entrar muy fino. En la adormidera, la molécula clave en la acción del cannabis en nuestro organismo, equivalente, si queréis, a la cafeína en el café, a la nicotina en el tabaco, a la cocaína en la hoja de coca, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que normalmente abreviamos como THC. Fijaros en la estructura del compuesto. Este compuesto es un compuesto tricíclico con un ciclo hexeno, un tetrahidropirano y un anillo de fenol, fenilo, del cual cuelga una cola de 5 carbonos, una cola de pentil. Es una molécula, por tanto, altamente lipofílica, altamente hidrofóbica, y esto implica unas propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas especiales. Como sabéis, es una sustancia que tiene una biodistribución muy peculiar en nuestro organismo. Lógicamente, es una sustancia lipídica. Luego, donde va a estar más cómoda, químicamente hablando, va a ser en los tejidos con alta abundancia en lípidos. En primer lugar, el tejido adiposo, donde van a parar la inmensa mayoría de los cannabinoides cuando ingerimos, o vaporizamos marihuana, y aproximadamente un 10% van a parar al segundo tejido más rico en lípidos del organismo, como sabéis, es el cerebro, donde lógicamente el cannabis ejerce sus principales acciones, como veremos por la abundancia de receptores en ese órgano. Esto implica también una vida media bastante elevada de nuestro organismo. Pero se dice, bueno, pues si das una cala de un porro, lo que sea, tal, y luego te hacen un análisis una semana después, pues todavía te pueden día atrás, o lo que sea, tal. Sí, es cierto, su vida media es de varios días y cuesta tiempo eliminarlo completamente del organismo debido a lipofilicidad tan elevada. De hecho, el THC a temperatura ambiente es más. Bien, el THC actúa en nuestro organismo no por arte de magia, por supuesto, sino a través de receptores específicos para él. Como sabéis, en nuestro organismo la principal superfamilia de receptores son los receptores metalotrópicos, receptores acoplados a proteínas G. Aproximadamente 240 genes en nuestro organismo codifican para receptores acoplados a proteínas G. De verdad que casi la mitad, 180, son, digamos, una reliquia evolutiva por el olfato, pero los 500 aproximadamente restantes pues codifican para proteínas que, como sabéis, están implicadas en la recepción de la señal de hormonas, neurotransmisores, locales, la transmisión sensorial, etc. Una grandísima variedad de esto. Bueno, pues dentro de nuestro genoma tenemos 2 genes que codifican para receptores cannabinoides. En primer lugar, el receptor de tipo 1, el receptor CB1, que es el receptor claramente más relevante en la acción de los principios activos del cannabis, en concreto del THC. A veces se le llama receptor central porque es especialmente abundante en el sistema nervioso y es responsable, por tanto, de las acciones neuroactivas del cannabis, pero yo lo llamaría en realidad hoy en día receptor ubicuo, porque está prácticamente en todos los tejidos de nuestro organismo, es el que implica la diana molecular más relevante de largo del THC. Y luego tenemos un segundo gen que codifica para el receptor de tipo 2, que es un receptor que al principio se llamó periférico, pero en realidad yo hoy en día le llamaría de expresión restringida. Y abunda sobre todo en células y tejidos inmunes y es responsable, por ejemplo, de la acción antiinflamatoria de los cannabinoides. Bien,
Este mecanismo de acción que ahora vamos a desentrañar es selectivo para el principal cannabinoide de la planta, que es el THC. ¿Hay otros cannabinoides? Sí, ya lo he dicho. Hay bastantes otros cannabinoides. Y hay un segundo cannabinoide, que ha puesto muy de moda, muchas tiendas que lo suministran, muchos dispensarios. Sabéis que es una sustancia, o probablemente sepáis que es una sustancia que no es psicotrópica, no es psicotomimética, sí es psicoactiva en el sentido de que tiene acciones sobre el sistema nervioso, pero por decirlo así, no coloca. Es un cannabinoide, digamos, intoxicante, embriagante, como queráis llamar. Y esta molécula es el cannabidiol, el CBD. El CBD tiene una estructura muy parecida al THC, dos dimensiones, pero muy distinta entre dimensiones. El CBD tiene una forma, una geometría de L, de silla, mientras que el THC, por estos tres anillos, tiene una estructura plana. Con lo cual su farmacodinámica es bien diferente y aunque hay gente que piensa que el CBD puede ser un regulador alostérico negativo del receptor CB1, eso no es así. Nadie se sorprendía que las acciones del CBD mismo estén mediadas por esos receptores, sino por otros que si queréis luego os puedo comentar. La acción más relevante, como veremos, aunque sepáis, del CBD es la de ser un agente anticonvulsivante, sobre todo en epilepsias pediátricas que son refractarias a otros medicamentos. En fin, que el THC va a ser el objeto de estudio de esta charla porque es realmente el principal componente activo del cannabis. ¿Cómo actúa el THC en nuestro organismo? Pues, lógicamente, imitando la acción de moléculas endógenas. El sistema cannabinoide en general, luego lo veremos, y los receptores cannabinoides en particular están altamente conservados en la evolución. Se estima que aparecieron hace 800 millones de años, modernos, y han permanecido en todos los linajes, excepto en serio. Curiosa, y se perdieron los genes del receptor de cannabinoides, pero todos los vertebrados, por ejemplo, son afectados hoy en día, de los mamíferos, tenemos ortólogos muy bien definidos, muy bien conservados de receptor C1 y de receptor C2. Es decir, esa idea que existe a veces en las redes de que los receptores cannabinoides han podido surgir para que nos aprovechemos de las propiedades psicoactivas de la marihuana no tiene ningún sentido. Los sapiens solo han estado conviviendo con la marihuana durante 10.000 años, a lo sumo. Cannabis como género apareció en la Tierra hace 20 millones de años y los receptores aparecieron hace 8. Esta lógica biológica es aplastante y la idea que se tiene hoy, por supuesto, con muchos otros sistemas de comunicación, como sabéis en nuestro organismo, es que estos receptores están diseñados así para unir ligandos endógenos y moléculas exógenas, en este caso el THC, pueden imitar la acción de estas moléculas endógenas. Bien, como ya he adelantado antes, los cannabinoides endógenos o endocannabinoides, los verdaderos cannabinoides desde el punto de vista biológico, lo que se refiere a la acción en nuestro organismo y en los de muchos otros animales, son derivados, como podéis quizá ver aquí, de un ácido graso omega 6, maravilloso, que da lugar a muchísimas moléculas de altísimo interés biológico, que es el ácido araquidónico. El ácido graso con 20 carbonos y 4 insaturaciones, 5, 8, 11 y 14. Es decir, tiene 20 carbonos, la última insaturación es en 14, está a 6 átomos de carbono, del carbono omega, que es el carbono 20, por tanto es un ácido omega 6, los principales ácidos omega 6 en nuestro organismo, que como sabéis, da lugar a muchas estructuras moleculares de alta importancia biológica, prostaglandinas, prototrienos, tromboxanas, fosfato, fatídico, etcétera, etcétera. Muchos mediadores químicos locales de tipo lipídico en nuestro organismo son derivados, como sabéis, del ácido. Bueno, pues los endocannabinoides no son más que una familia más de prostanoides, derivados del ácido araquidónico, donde el grupo carboxilo del ácido araquidónico establece un enlace amida con el grupo amino de la etanolamina, que conoceréis porque constituye parte de la cabeza polar del segundo fosfolípido más relevante en nuestro organismo, más abundante, que es la fosfatidiletoanolamina, es más famosa, digamos. La etanolamina, pero la etanolamina también forma parte de este cannabinoide endógeno, que tiene, por tanto, un enlace amida y que coloquialmente llamamos anandamida, como lo hayáis escuchado alguna vez. El sufijo amida, obviamente, implica el enlace químico, denota el enlace químico característico de la molécula, y ananda en sánscrito significa embeleso, placer interno, en alusión a que esta molécula sería, digamos, el THC endógeno, alusión a los efectos que produce el consumir marihuana. Químicamente hablando, por supuesto, es la araquidonil etanolamina. Un segundo endocannabinoide, descubierto unos años después, con nombre menos fancy, atractivo, pero que es más relevante, al fin y al cabo, en la neurotransmisión, es el 2-araquidonilglicerol. En este caso, digamos, el ácido araquidónico no establece un enlace amida, sino un enlace éster, con el hidroxilo en posición 2
del glicerol, una molécula, como sabéis, de 3 carbonos que constituye el esqueleto básico de la inmensa mayoría de nuestros lípidos. Gliceroles, degliceroles, monogliceroles, fosfatilicolina, bastante dichas fosfatilicolaminas, etc. Es decir, este es un derivado éster. Bueno, pues estos dos compuestos son los cannabinoides endógenos, los verdaderos agonistas de los receptores cannabinoides, cuya acción va a imitar el THC. Podéis pensar, pues estos compuestos se parecen como un huevo a una castaña, un poco parecido, pero los estudios de Dawkins, los estudios ya con cristales, bueno, en solución que se han hecho durante los últimos años, con resolución ya de átomo de carbono, 3 Armstrong aproximadamente, de la unión de los receptores C1 y CB2 a distintos agonistas, antagonistas, módulos alostéricos, etcétera, se avanza mucho en ese terreno en los últimos años, nos dicen que hay algunos farmacóforos que están perfectamente observados. Y si los tocamos, alteramos claramente la unión de los endocannabinoides, de los cannabinoides de la planta a los cannabinoides. Fijaros que aquí tenemos, como hemos dicho, una cola de pentilo, 5 carbonos, y el último ácido graso, el último doble enlace, perdón, el ácido araquidónico es entre los carbonos 14 y 15. Es decir, del 16 al 20 tenemos una cola de pentilo. Ese es el primer farmacóforo clave que comparten endocannabinoides y cannabinoides de la planta en su unión al receptor. Este grupo hidroxilo, que puede establecer interacciones de tipo electrostático con algunos residuos del centro activo del receptor, también está conservado, aquí tenemos de hecho, en los cannabinoides y en los endocannabinoides. Y luego este núcleo hidrofóbico, tricíclico, es razonablemente equivalente al núcleo hidrofóbico que proporciona el ácido. Una vez más, moléculas muy distintas, pero con una organización tridimensional y con unos farmacóforos bien conservados, pasa tantas veces en farmacología, que nos permiten mimetizar la acción de moléculas endógenas con moléculas exógenas. ¿Cómo actúa el mecanismo de acción? Vamos un poco a la bioquímica para entender cómo el cannabis, como el THC, los endocannabinoides pueden controlar la actividad neuronal y, en concreto, como todo el mundo sabemos intuitivamente, se trata de moléculas depresoras del sistema nervioso. Los estimulantes, por ejemplo, son activadores y el cannabis entra como digamos casi en general, pues el cannabis entra dentro de las depresoras del sistema nervioso. El receptor C1 está, sobre todo, no digo exclusivamente, pero especialmente expresado en neuronas, en la membrana plasmática de neuronas. Como veremos posteriormente, neuronas presinápticas. Cuando el receptor CB1, un receptor acoplado a proteína G con 7 segmentos submembranales, es ocupado por un agonista, el THC de la planta, un agonista sintético, el endocannabinoide, este receptor va a señalizar a través de proteínas G heterotriméricas, proteínas G de tipo inhibidor. Esto ya nos dice, por supuesto, la transmisión del impulso nervioso. Cuando estas proteínas, que están compuestas por 3 subunidades, alfa, beta y gamma, reciben el cambio conformacional del receptor ocupado, estas proteínas, como sabéis, se disocian. Se disocian en la subunidad alfa, que va a inhibir a la adenilato ciclasa y, por tanto, va a disminuir la vía del AMP cíclico y la proteína quinasa A, con lo cual va a impedir la fosforilación de muchas proteínas que son necesarias para la excitabilidad neuronal y para la secreción de neurotransmisores. Es más, estas subunidades beta-gamma pueden también alterar la actividad de distintos canales iónicos en la membrana plasmática de las neuronas. Los canales de calcio sensibles a potencial son inhibidos, son cerrados por esta subunidad beta-gamma, con lo cual el calcio no puede entrar en la terminal y, por tanto, no puede llevarse a cabo su acción para la secreción de neurotransmisores. Es más, las unidades beta-gamma van a inducir la apertura de canales rectificadores de potasio y en el sentido natural del flujo de potasio, de la distribución asimétrica de potasio en una membrana, mucho más potasio dentro que fuera, el potasio va a salir, con lo cual va a hiperpolarizar la membrana y la va a alejar de su potencial de disparo. Es decir, inhibiendo adenilciclasa y la vía del AMP cíclico, inhibiendo canales de calcio y abriendo canales de potasio, los cannabinoides son capaces de disminuir la secreción de neurotransmisores, de impedir la despolarización de las membranas, de impedir, por tanto, la transmisión del impulso nervioso. Y esta es la base, digamos, neurobiológica clásica que explica la acción inhibidora, la acción depresora de los receptores CB1, agonistas de la planta, por ejemplo, en nuestro sistema nervioso. Bien, esta es la visión clásica, la que se llevó a cabo más o menos, la que se estableció en los años 1990, cuando se empezó a trabajar en este sistema, y cuando nuestro grupo entró después en este campo, una de las primeras líneas de trabajo que llevamos, de las acciones que hicimos, junto con otros grupos, un grupo francés y un grupo de Estados Unidos, fue descubrir que no solo los receptores CB1 estaban acoplados
digamos, a corto plazo a esta señalización que impide la transmisión del impulso nervioso, sino que además estaban acoplados también a la modulación de algunas vías de señalización que actúan más a largo plazo y que producen cambios no solo en esta plasticidad a corto plazo, sino en la plasticidad estructural, en la remodelación de las terminales, de las espinas nerviosas, en lo que es la potenciación y la depresión a largo plazo, incluso con cambios morfológicos estructurales en el citoesqueleto de estas terminales. Es decir, el cannabis puede no solo alterar, digamos, la transmisión sináptica a corto plazo, sino también a largo plazo. Estas vías, que probablemente conozcáis, pues son, no entrar en detalles, si a mí no me interesa por detalles, están controladas por las subidas de beta gamma que se liberan de las proteínas G. Una vez se activa el receptor, Peters quinasa catentor, vías de quinasas activadas por mitógenos, quinasas activadas por estrés, etc. Y también estos receptores cannabinoides están acoplados a la modulación de la actividad de algunas fosfolipasas y algunas fosfoliminasas para hidrolizar algunos precursores fosfolipídicos de membrana, generar mensajeros lipídicos que también participan en esta plasticidad a largo plazo de las neuronas, diacilgliceroles, ceramidas, etc. Bien, en cualquier caso, todas estas funciones todas estas acciones de señalización son las que al final controlan la función de la neurona, tanto a corto plazo como a largo plazo, y son responsables de esa acción neurodepresora de los cannabinoides. Bien, a partir de ahí se empezó a estudiar, digamos, la acción contextual del cannabis de forma bastante más detallada. Y una primera cuestión que surgió es que los receptores CB1 no solo se acoplan a sus, digamos, interactores habituales, las proteínas G, las esquinas, etcétera, etcétera, sino que en distintas zonas del sistema nervioso se pueden acoplar a proteínas interactoras más específicas, más selectivas, que determinan la acción contextual, desde el punto de vista espacio-temporal, de los cannabinoides en nuestro cerebro. Y en ese sentido, nuestro grupo ha contribuido durante bastantes años. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, que es equivalente un poco a lo que han hecho otros grupos. Hoy en día se conocen aproximadamente media docena de proteínas interactoras del receptor CB1, nosotros caracterizamos la mitad de ellas. Esto, como veis, es un hipocampo de ratón y, en concreto, bueno, pues tenemos en verde una in situ, del RNA mensajero de CB1 hecho por RNAscope. Estos puntos donde abunda especialmente CB1 en nuestro hipocampo son interneuronas sobre todo de tipo CCK, de tipo basket cell, y ahí hemos visto que CB1 puede interaccionar selectivamente con una chaperona, que es VIP, para controlar los procesos de ansiolisis que media CB1. En estas otras células que están en el hilus del giro dentado, expresan cantidades intermedias de CB1, las células bulbosas, las células MOSI. Hemos visto también que existe otra proteína, una proteína de conos de crecimiento, la proteína K43, que uniéndose a CB1 controla las acciones anticonvulsivantes de este receptor. Y por último, en el cuerno de Amón, en la capa CA1, CA3, también existe una cierta cantidad de receptor CB1, y aquí hemos visto que en estas neuronas piramidales existe sobre todo una proteína de reconocimiento de sustratos, a veces para ser ubiquinado, a veces simplemente por interacción proteína-proteína, que es cereblón, que controla los efectos amnésicos de CB1. Es decir, la señalización de CB1 es muy compleja espacio-temporalmente, y eso también explica por qué cuando se consume cannabis hay reacciones tan dispares al consumo de esta sustancia. Luego hablaremos un poquillo más de ello, digamos, poniendo ejemplos prácticos. Bien, como sabéis, cuando un receptor se activa, pues lleva a cabo su acción, y el proceso de desensibilización del receptor es un proceso universal que ocurre después de la activación prolongada de dicho receptor, que es la base, digamos, molecular de los procesos de tolerancia. Los receptores acoplados a proteínas G son blancos de muchísimos medicamentos que utilizamos hoy en día, como bien sabéis, antihistamínicos, hipotensores, etcétera, etcétera, migraña, antidepresivos, muchos de los fármacos que tenemos hoy en día en el mercado actúan como dianas sobre receptores acoplados a proteínas G, pues los GPCRs tienen asociado una tolerancia después, digamos, de su activación prolongada. La tolerancia a GPCRs tiene normalmente dos fases. Una fase rápida, una fase de segundos o minutos, donde el receptor pierde respuesta a su agonista tanto por el desacoplamiento de su efector, que es la proteína G, como por la internalización del receptor. El receptor no cambia los niveles totales, pero sí cambia su distribución entre la superficie celular, donde es activo, y el interior del celular, donde, bueno, es menos activo porque puede señalizar desde endosomas, puede tener otro tipo de actividad, pero en principio, por lo menos, no señaliza desde membrana plasmática. Y un proceso a más largo plazo, que es la degradación del receptor por proteólisis.
Bien, esta primera fase es bastante bien conocida, se ha trabajado mucho con el receptor CB1 y se conoce muy bien cómo se fosforila después de la activación por ligando, qué residuos están implicados, cómo se internaliza, etcétera, etcétera. Pero sobre la degradación no se conocía nada, y aquí es donde hemos hecho una aportación reciente, donde hemos visto que la degradación del receptor CB1 se produce por ubiquitinación. Hemos detectado cuál es la E3 ligasa de ubiquitina que ubiquitina el receptor y cómo se produce el mecanismo de su acción. En forma muy resumida, cuando el receptor CB1 se activa, por ejemplo, por tratamiento prolongado con THC sostenida, se produce un cambio en la señalización intracelular que converge en la activación de una proteína quinasa C, que ya tenemos, digamos, incluso de forma determinada. La proteína quinasa C va a fosforilar esta E3 ligasa, un residuo concreto. Esto hace que la ligasa se pueda reclutar al receptor, ahí va a ubiquitinar el receptor en 4 sitios concretos, y esto ya va a hacer que el receptor se derive hacia el sistema ubiquitina-proteasoma y que se produzca, por tanto, la disminución de niveles del receptor y la tolerancia a largo plazo. Es decir, si hay, obviamente, procesos de tolerancia, como en todos los GPCRs, mayor o menor medida. Los opioides, realmente, un caso paradigmático de una tolerancia que se genera casi inmediatamente, pero digamos, todos los GPCRs por los que trabajamos hoy en día en la clínica, pues tienen en mayor o menor medida estos procesos de tolerancia. Obviamente, el cannabis no es una excepción. Bien, ¿en qué contextos celulares o, digamos, biológicos hemos trabajado, sobre todo sobre estos procesos de señalización? Pues básicamente en 3. Hemos trabajado, obviamente, en neuronas, sobre todo en neuronas principales, en neuronas excitadoras, también en neuronas de proyección, sobre todo neuronas espinosas medianas del estriado, de los ganglios basales, como en algunos proyectos en este sentido. Y en el terreno de las neuronas, sobre todo las excitadoras, nos hemos centrado sobre todo en los procesos de neuroprotección. Los cannabinoides pueden llevar a cabo distintas acciones dentro de estas neuronas, luego alguna, por ejemplo, la inhibición en la secreción de neurotransmisores que hemos visto, en concreto la liberación de la inhibición de la liberación del principal neurotransmisor excitador, como sabéis, es citotóxico, que es el glutamato, y hemos detectado, hemos caracterizado mecanismos de control por cannabinoides de la liberación del glutamato a nivel presináptico y de la acción de CB1, por ejemplo, de cannabinoides a nivel postsináptico. Y hemos trabajado también en vías de señalización, por ejemplo, por supervivencia, por ejemplo, Peter-Kinasa AKT. El grupo de Javier Fernández Ruiz, que sabéis, está también la Complutense, área 1 del ICIS. Hemos trabajado mucho en conjunto con él, en colaboración. Ellos se han centrado más en los procesos antioxidantes de los cannabinoides y, sobre todo, a nivel del receptor de tipo 2, que, como decía, abunda en el sistema inmune, en el sistema nervioso. Tenemos los macrófagos residentes, que son las células de microglía, donde hay grandes cantidades de CB2, y ahí, pues, hemos visto, sobre todo trabaja este grupo de Javier, aquí en Nerices, cómo el CB2 puede disminuir la sobreactivación tóxica de las células de microglía, disminuyendo la liberación de mediadores proinflamatorios y aumentando la liberación de mediadores antiinflamatorios, lo cual puede contribuir también a la nutrición, al menos en modelos preclínicos. Hemos trabajado también en neurodesarrollo, como he comentado antes en la introducción, y en el neurodesarrollo, en los progenitores neurales, sobre todo en el hipocampo y en la corteza, hemos caracterizado vías de señalización que están implicados en el proceso proliferativo, en la expansión de estos progenitores, receptores intermedios, transitorios, a través del receptor CB1. No voy a entrar en detalles, pues luego podemos comentar alguna cosa, sobre todo a través de la vía de MAP kinasa y la vía de Peter-Kinasa AKT-mTOR y GSK3-beta. Hemos visto distintos mecanismos musculares que contribuyen a la proliferación y supervivencia de estos progenitores. Y otro sistema, digamos, un poco más peculiar, el que hemos trabajado, el sistema nervioso, es el de la formación de tumores, en concreto los tumores primarios más abundantes en adultos, como sabéis, del sistema nervioso, que son los glioblastomas, donde hemos visto que, a diferencia de neuronas y en progenitores neurales, CB1 y también CB2 llevan a cabo una señalización anti-supervivencia, una señalización pro-apoptótica. Hemos caracterizado, razonablemente, todavía nos quedan algunas puertas por cerrar, pero hemos caracterizado bastante bien, digamos, este corredor de la muerte que hace que la activación de los receptores cannabinoides converja en la autofagia y posteriormente en la apoptosis de estas células de glioblastoma. Bien, esto es lo que se refiere, digamos, a la acción del receptor CB1 en una célula concreta, digamos, una célula fuera de su contexto. Pero ¿cómo actúa el sistema endocannabinoide ya en el contexto de una sinapsis? Con una neurona presináptica, una neurona prosináptica, otras neuronas acompañantes
otras células de Glial acompañantes. Esto complica claramente más las cosas. Pero vamos a ver cuál es el mecanismo básico de acción y luego veremos algunas particularidades en las que hemos trabajado desde nuestro grupo. Este mecanismo de acción se dilucidó a principios de los años 2000, aproximadamente hace 25 años, ya hace 20 años más o menos, ya 2005 aproximadamente, en mediados de los 2000, se empezó a aceptar este mecanismo como la principal forma de acción de los cannabinoides a nivel sináptico. Ya sabemos cómo actúa el receptor, luego lo vamos a incorporar aquí, ya con los canales que hemos visto antes, etcétera, en la transmisión sináptica. Bien, las células neuronales se hablan, obviamente se hablan a distancia, se hablan por las sinapsis, estamos hablando nosotros, pero se hablan en los dos sentidos. No solo una célula transmite información por un neurotransmisor a la célula postsináptica, sino que la célula postsináptica tiene de alguna manera que avisar a la célula postsináptica de cuando recibe ya demasiada información. Tiene que haber mecanismos feedback, mecanismos de retroregulación, que hagan que la información no esté constantemente llevándose a cabo, sino que cuando la célula postsináptica recibe suficiente información, tiene que mandar algún mensajero retrógrado a la célula postsináptica para decir, cállate ya, que ya tengo suficiente información y ya me valgo de esa manera. Pues eso es en esencia lo que hace el sistema cannabinoide en nuestro organismo. Cuando llega un potencial de acción, se produce, como sabéis, la acción de la terminal, el tráfico vesicular, la fusión de la vesícula de neurotransmisores con la membrana plasmática de la célula presináptica, la liberación del neurotransmisor a la brecha sináptica y la interacción del neurotransmisor con receptores postsinápticos. Tanto receptores metabotrópicos, acoplados a proteínas G, normalmente en la zona perisináptica o incluso extrasináptica, y receptores ionotrópicos, receptores que son canales iónicos activados por ligando, muchas veces en la zona sináptica y a veces también la peri- y extrasináptica, pero muchas veces en la zona puramente sináptica. Bien, la activación de estos receptores, como sabéis, pues es la señal que produce activación en la célula postsináptica que permite la continuación en la transmisión del mecanismo del potencial de acción. Bien, cuando la célula postsináptica ya tiene suficiente información, tiene, como os digo, que mandar alguna molécula hacia atrás para avisar a la célula presináptica de que esto es así. Y las principales moléculas que median esta acción en el cerebro de los mamíferos, incluido Homo sapiens, son los endocannabinoides. No son las únicas, pero son las más relevantes. Los endocannabinoides están ampliamente distribuidos en muchas sinapsis del cerebro de mamíferos, incluido del humano, y los endocannabinoides se producen postsinápticamente en respuesta a una activación de dicha célula postsináptica. Los endocannabinoides, anandamidedos de glicerol, migran a través de la sinapsis de forma retrógrada y van a activar receptores CB1 que están esencialmente localizados en la presinapsis. Y es aquí donde CB1 va a inducir, como hemos visto, el cierre de canales de calcio, la apertura de canales de potasio, la inhibición de la vía del AMP cíclico y con eso la inhibición en la secreción de los neurotransmisores. Es decir, el sistema endocannabinoide es un sistema endógeno que media la depresión del sistema nervioso. La media en concreto mediante la supresión retrógrada, la señalización retrógrada desde la postsinapsis hasta la presinapsis. Es decir, los endocannabinoides, anandamida y 2-AG, no se consideran neurotransmisores en sentido clásico porque no viajan en sentido anterógrado, sino que se les considera neuromoduladores porque viajan en sentido retrógrado. ¿De acuerdo? Aparte de otras diferencias que luego podremos explicar. Y aquí es donde llega el THC de la planta, cualquier derivado químico exógeno, sintético del THC. El THC lo que va a hacer es imitar la acción de los endocannabinoides. Cuando el THC llega a nuestro cerebro, pues va a actuar sobre todo sobre estos receptores CB1 presinápticos, imitando la acción de los endocannabinoides. Bien, esto que se descubrió en un principio, en un esquema de hace 25 años aproximadamente, se ha ido haciendo cada vez más complejo. Y ha habido una avalancha de trabajos para intentar explicar cómo este esquema general se acopla a distintas patológicas, distintos tipos de sinapsis, distintos tipos de células, etc. Este es el esquema básico para una sinapsis, digamos, bipartita, una sinapsis glutamatérgica, una sinapsis excitadora, digamos, por antonomasia en nuestro sistema nervioso central. El glutamato, a través de su receptor neurotrópicos, se sabe muy bien los mecanismos por los que generan endocannabinoides y cómo los endocannabinoides silencian a corto y largo plazo las sinapsis glutamatérgicas. Pero ¿qué ocurre si esta sinapsis no es glutamatérgica? ¿Qué ocurre si en vez de una terminal glutamatérgica tenemos una terminal GABAérgica, que produce justo el efecto contrario? O una terminal dopaminérgica, una terminal noradrenérgica. Los receptores cannabinoides están localizados en muchísimas terminales del sistema nervioso. ¿Qué ocurre si en esta sinapsis
formada por dos neuronas, tenemos además un astrocito, tenemos una sinapsis tripartita, donde también hay receptores CB1 funcionalmente activos que modulan la conexión sináptica y la acción de los endocannabinoides en esas sinapsis. La acción se complica muchísimo ya cuando entramos en detalles. Y eso es lo que de alguna manera, desde el punto de vista neuroquímico, explica, como decía antes, esa acción tan variopinta que pueden tener los cannabinoides, sobre todo en el uso recreativo con dosis muy dispares y contextos muy poco controlados. Y en esto hemos trabajado nosotros en otros grupos a lo largo de estos últimos 20 años, utilizando sobre todo modelos de ratón, donde hemos quitado o puesto selectivamente el receptor CB1 como, digamos, distintas enzimas que participan en la transmisión cannabinoide, y hemos hecho knockouts, knock-ins, etcétera, selectivos de algunas terminales, de algún tipo de terminal, y en distintas zonas del sistema nervioso del ratón. Pero lo que es farmacológicamente se adapta bastante bien a lo que observamos, sobre todo en la clínica, en humanos. Bien, obviamente, un factor contextual del que depende la acción del THC es el tiempo de exposición o la dosis de exposición. Lógicamente, cuando tenemos un input de la señal leve, digamos dosis moderadas, tiempos moderados, pues se produce un efecto más o menos persistente, con una tolerancia bastante bien controlada en ese paciente, por ejemplo. Pero lógicamente, cuando pasamos a dosis mayores de THC y sobre todo también a tiempos más largos de exposición, pues existen mayores riesgos de que se produzca tolerancia y, por tanto, una pérdida de dicho efecto. Pero algo en lo que cualitativamente se ha trabajado, nosotros hemos trabajado más, y que explica los efectos incluso bifásicos que puede tener el THC en humanos, es la acción, como ya he adelantado antes, sobre terminales donde existe CB1 con un efecto radicalmente opuesto en lo que se refiere a la transmisión del impulso nervioso. En concreto me estoy refiriendo a los dos tipos de terminales mayoritarias en nuestro cerebro y mayoritarias también en expresión del receptor CB1 en nuestro cerebro. Las terminales excitadoras paradigmáticas son las que están en sinapsis glutamatérgicas y las terminales inhibidoras por antonomasia, que son las que conllevan las sinapsis GABAérgicas. Fijaros que si el THC está inhibiendo la secreción de neurotransmisores, si está actuando sobre CB1 en una terminal glutamatérgica, va a impedir la liberación de glutamato, por tanto va a inhibir la transmisión en esa sinapsis. Mientras que si el THC está actuando sobre un receptor CB1 que está en una neurona GABAérgica, va a inhibir la secreción de GABA, por tanto va a inhibir la secreción del inhibidor y por tanto va a desinhibir esa sinapsis, va a producir una activación del circuito. Sabemos que por estudios nuestros y de otros grupos, que las dosis más bajas, moderadas de THC activan predominantemente receptores en CB1 en terminales glutamatérgicas porque están mucho más acoplados a proteínas G y al disparo de la señal que en terminales GABAérgicas, donde requerimos dosis más elevadas de THC porque los receptores ahí son más vagos, más perezosos, están menos acoplados y disparan peor la señal. Y esto puede dar una explicación, por lo menos en modelos de ratón funciona muy bien, y por la farmacología en humanos podríamos también intentar extrapolarlo de forma razonablemente concebible a que dosis bajas, moderadas, las que normalmente se utilizan en la clínica de THC, producen los efectos farmacológicos que uno espera del THC. Y estos tres son paradigmáticos: el efecto orexigénico, el efecto ansiolítico y el efecto anticonvulsivante. Y eso es lo que normalmente se observa por el consumo de THC. Por dosis moderadas de THC, en la clínica, incluso por dosis moderadas de THC en el contexto recreativo. Sin embargo, a dosis más altas el THC empieza a hacer otras cosas que normalmente no nos gustan, ni en el terreno medicinal ni en el terreno recreativo, porque están actuando ya sobre ese circuito de forma opuesta. Y esto es lo que da lugar, al menos en modelos de ratón, y concuerda muy bien farmacológicamente con lo que se observa también en humanos, a los efectos incluso opuestos. En vez del efecto orexigénico, el clásico de aumento de la ingesta, las manchis que ocurre cuando se consume cannabis en dosis moderadas, pues se pasa a un efecto anorexigénico, a un efecto ansiogénico frente al ansiolítico y un efecto proconvulsivante frente al efecto anticonvulsivo. Es decir, la dosis es un factor clave en la acción del THC en nuestro organismo, tanto recreativa como clínicamente hablando, porque puede dar lugar a una activación dual de los receptores glutamatérgicos, CB1 glutamatérgicos o CB1 GABAérgicos con un perfil opuesto. Y luego hemos trabajado también en la interacción por formación de heterodímeros en la membrana
del receptor CB1 con otros GPCRs. Y aquí también la dosis va a influir en que normalmente, generalmente, hay más excepciones y está más cogido con pinzas, pero en general un input bajo de la señal nos da una señal, digamos, más limpia, más pura, más exclusiva de CB1, mientras que un input mayor de la señal puede implicar la interacción con otros sistemas de neurotransmisión, por ejemplo, el serotoninérgico o el adenosinérgico, que son los que más hemos trabajado, que puede hacer que ese efecto se module o incluso cambie de forma radical. Bien, sí, el THC es un compuesto complejo de general, sobre todo en el terreno recreativo, en el cual pues, hay más variedad de dosis y de condiciones más que en el contexto medicinal, en el cual las dosis están, las condiciones de uso están más establecidas y más limitadas, más controladas. Bien, pasemos al siguiente punto. Sabemos cómo funciona el receptor CB1 en una célula, en una membrana, sabemos cómo funciona el receptor CB1 en una sinapsis. Vamos un poco más. ¿Qué núcleos del cerebro, qué procesos, qué circuitos del cerebro están afectados por el THC? Bueno, pues creo que ya lo podemos entender. Los procesos que van a ser afectados por el compuesto exógeno, por el THC, van a ser esencialmente los que regulan endógenamente el sistema endocannabinoide. Es decir, el THC va a tener una acción más relevante en nuestro cerebro en aquellas áreas donde hay mayor densidad de receptores CB1, mayor transmisión por endocannabinoides, etc. Y esto concuerda muy bien, el correlato neurofuncional es muy claro en el cerebro experimental, digamos, un ratón, una rata, pero también nuestro cerebro, donde los receptores cannabinoides y la transmisión cannabinérgica es más relevante en zonas, por ejemplo, implicadas en procesos cognitivos y de memoria, corteza y hipocampo, que son obviamente afectados por el consumo de cannabis, en los ganglios basales, donde tenemos los principales circuitos, como saber, de control de la actividad motora, junto con el cerebelo, donde tenemos los principales circuitos de control de la coordinación motora, los propios ganglios basales, todo veis en la zona ventral, junto con amígdala y otros núcleos del cerebro implicados en afectos, emociones, estrés, motivación, etcétera, afectados por el cannabis, algunas propiedades, digamos, terapéuticas clásicas del cannabis, que vamos a recordar, como la acción antiemética, se ejerce sobre todo a nivel de receptores CB1, en el tronco cerebral, sobre todo en el núcleo del tracto solitario. La acción analgésica era bastante distribuida en terminales, digamos, en el sistema nervioso central, terminales periféricas, en células no neurales, pero sobre todo se produce a nivel del tronco cerebral, en la médula y en la materia gris periaqueductal, etc. Bien, esto es el sistema cannabinoide. Bueno, y luego también hay otras acciones comentar también, por ejemplo, la acción orexigénica en el núcleo arqueado del hipotálamo y la temperatura, cambio de temperatura corporal, la hipotermia que produce el cannabis también a nivel hipotalámico. Bien, el mantra que persiste hoy en día, todavía después de más de 25 años, de cuál es la función evolutiva, la función biológica de este sistema, no ya nosotros, en todos los animales que lo expresan, la acuñó de Simpson y Marshall como los principales investigadores, los clásicos en este campo, que todavía persiste más o menos, y tengo unas dudas en la última palabra, pero básicamente es un sistema que nos permite comer, relajarnos, dormir, olvidar, aversivas, memorias innecesarias, y proteger a nuestro sistema nervioso en general de distintos tipos de traumas, desbalances. Bien, a raíz de aquí podemos pasar un poco más allá. ¿Cuáles son las principales propiedades medicinales que se utilizan hoy en día en la clínica o en programas de dispensación de fórmulas magistrales, otro tipo de medicamentos o medicaciones de cannabis en programas de dispensación gubernamental en distintos países del mundo? Bueno, pues sobre todo los efectos más relevantes se circunscriben a dos campos de la medicina, que son la neurología y la oncología. En el primer caso, la acción para la que más reclaman el uso de cannabis medicinal los pacientes en los distintos países del mundo, con una, bueno, un poco de la eficacia, etcétera, que depende mucho del tipo de modelo, el tipo de cohorte, etcétera, etcétera, pero bueno, en principio el efecto analgésico, dolor crónico, dolor agudo no funciona en los cannabinoides, la inhibición, como se ve, de la espasticidad asociada a esclerosis múltiple y la inhibición de convulsiones en epilepsias pediátricas refractarias anticonvulsivantes de primera línea. Y luego en el campo de la oncología, pues el tratamiento del dolor oncológico, el tratamiento de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y la estimulación de la ingesta y del anabolismo frente al catabolismo y el gasto energético para el tratamiento del síndrome de anorexia-caquexia, el desgaste en pacientes de cáncer avanzado. Hay muchos otros ensayos clínicos que se están llevando a cabo con distintos tipos de enfermedades, distintos campos de
los sistemas de nuestro organismo, pero bueno, si os interesa alguno lo podemos discutir, pero todavía no están demostradas sus acciones, tanto o tampoco, digamos, como las que se han caracterizado más a nivel neurológico. Nosotros somos investigadores básicos, pero bueno, siempre nos ha interesado mucho la transracionalidad, hemos hecho lo que hemos podido, intentar persuadir a clínicos, intentar llevar a cabo algunos estudios clínicos, intentar colaborar en la promoción de los estudios clínicos. En nuestro grupo ha participado en 3 ensayos clínicos en cáncer, donde hemos visto la seguridad y unos ciertos indicios de eficacia de los cannabinoides, en concreto THC y CBD, en combinación 1:1 en pacientes con glioblastoma recidivado. Y tenemos un tercer ensayo que todavía no está abierto el ciego, no ha terminado, terminará pronto, en glioblastoma en primera línea, y también en este hospital, junto con el grupo originario de María José, Justo García Llévenes, María Ángeles Mena, José López Sendón, participamos en un estudio de cannabinoides en enfermedades de Huntington. Entonces, seguridad, pero no eficaz, por desgracia. Bueno, ¿cuál es la situación actual en nuestro país? Ya para ir, digamos, a un terreno más concreto, pues si alguno también nos puede interesar. Hoy en día tenemos 2 medicamentos aprobados por la EMS y por supuesto, que son el Sativex, que está indicado, se puede prescribir para la espasticidad asociada a esclerosis múltiple en segunda o tercera línea. Es una mezcla equimolar de THC y de CBD. Y el Epidiolex, que es un compuesto, un extracto altísimamente purificado en CBD, 99% aproximadamente de CBD, para el tratamiento, como he dicho, de síndrome de Stoll-Nielsen, síndrome de esclerosis tuberosa, etcétera, síndromes pediátricos que ocurren con convulsiones y que son refractarios a otros convulsionantes. Hay 3 medicamentos que se utilizan en España, en principio, pero que se pueden importar como medicación extranjera. He dicho 3 europeos que lo hacen y aisladaamente sé que se ha hecho aquí en España. 3 medicamentos aprobados por la FDA, 2 que contienen THC puro, THC no procedente de la planta, sino sintetizado químicamente, la molécula es la misma. El THC es el dronabinol, que me resta el dronabinol, que se utiliza como antiemético, cáncer, y el Cesamet, que es un derivado sintético del THC, un análogo sintético, del THC, que es la nabilona, que tiene como 5 veces más potencia de acción que el THC, que se utiliza también como antiemético y como anticaquéxico. Y estos medicamentos se pueden también importar aquí en nuestro país. Y el cambio más grande que ha habido en los últimos años, como probablemente sepáis, ha sido una iniciativa parlamentaria que ha llevado aproximadamente 3 años de discusión en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que hemos participado también algunos investigadores, algunos clínicos, algunos pacientes, para que se generara un primer documento de trabajo que pasó al del medicamento, la Unión Europea, la Comisión Europea, etcétera. Al final se ha conseguido pues, la publicación de un Real Decreto que regula la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales certificadas con THC y CBD para el tratamiento de distintos tipos de indicaciones. Estas fórmulas magistrales de producción en farmacia hospitalaria se podrán utilizar para las 3 indicaciones que se mencionado anteriormente: espasticidad, inyección de convulsiones y efectos antieméticos, más la incorporación importante, el dolor crónico refractario, que es en realidad que solicitan más pacientes en todos los países del mundo que tienen programas similares. La monografía que se ha incorporado recientemente al formulario nacional establece ya las funciones de preparación y utilización de estos preparados, y esperemos que a lo largo de este año pues vaya implementando poco a poco este programa de dispensación. Bien, pues así estamos hoy en día. Ha sido un recorrido, digamos, por los últimos 30 años aproximadamente a nivel internacional y un poco, grupo céntrico, de nuestro trabajo, de cómo hemos ido contribuyendo también a este conocimiento. Y bueno, pues agradecer por supuesto a todas las personas que me han acompañado en este viaje, muchas en el pasado presentes de nuestro grupo, los originales, digamos, los que pusimos un poco las bases para crear el grupo, ir trabajando en esto, pues Ismael, que trabaja también, es co-director, digamos, de nuestro grupo aquí en el IRICIS, Cristina Sánchez y Cristina Blas, que también han trabajado también en algunos, María José, en algunos de los proyectos, Guillermo Velasco, Teresa Gómez Lugar y Dani Rueda. Y bueno, muchas colaboraciones también a lo largo de la historia, pero sobre todo 2 de ellas que son con los que llevamos 20 años más o menos trabajando en nuestros grupos hermanos a nivel internacional, que es el de Giovanni Marsicano en Burdeos y el de Berlín en Marcha. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Espero haberos dado algunas pistas, por lo menos, de cómo funciona
estos compuestos, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista, digamos, también recreativo, desde el punto de vista social o de, bueno, cómo podemos un poco entender el mecanismo de acción de una sustancia, que nos puede también permitir, pues no solo llevarla a la clínica, sino en el terreno recreativo, pues intentar consumir de una manera más segura y con menos riesgo por efectos no deseados. Bueno, muchas gracias y cualquier pregunta.